Bon día, Egunon, bon día, buenos días. Me toca hacer un resumen de lo que ha sido la jornada, pero antes de nada lo que quiero señalar como resumen es la presencia hoy en este acto de multitud de presidentas y presidentes de asociaciones, federaciones, gremios y confederaciones representativo. Hoy este es un acto representativo de la economía real de este país, que son las personas autónomas y las pequeñas y medianas empresas. Y pienso que eso es algo importante como resumen del día, que hemos venido aquí para decir así no. Y por tanto, lo que creo que podríamos reflejar como resumen y como inicio de ese resumen es algo importante. Todas y todos queremos trabajar menos y cobrar más. Trabajadores, personas autónomas, empresarias y empresarios. Todos. Por tanto, decir que queremos trabajar menos y cobrar más es una cuestión común para todos. Y dicho así, una de las cuestiones que queda claro es que es populismo. ¿Por qué? Porque cuando digamos o hagamos una propuesta como esta, deberíamos hacerlo en el ámbito adecuado y en el marco adecuado. Como resumen, lo que ha quedado muy claro prácticamente en todas las intervenciones de expertos, de gente representativa de diferentes sectores, es que hoy estamos aquí por un fracaso. Y estamos aquí por un fracaso de algo tan importante como es el diálogo social. Haberse levantado de la mesa del diálogo social de un tema como este es un fracaso. Y es un fracaso porque este es un tema que se debe de llevar al ámbito que le es propio y que se ha hablado aquí, que es a la negociación colectiva, que ha producido en nuestro país que el 30%, 32% para ser exactos, de los convenios colectivos que hay en este país están por debajo de las 37 horas y media. Porque la negociación colectiva lo que nos permite a trabajadores y a empresarias y empresarios, nos permite dialogar y en aquellos sectores, dimensiones y territorios tomar medidas adecuadas. Miren, añado a esta parte del resumen o de conclusión de la jornada algo importante. Alemania, Dinamarca, nadie puede decir que no sean países avanzados, no tienen en la legislación la jornada laboral tabulada. Por tanto, están en la norma general de Europa, que son 48 horas. Pero ¿cuál es la jornada laboral real de Alemania? 35. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva en Alemania ha producido que con aquellos ajustes de competitividad y de acuerdos entre trabajadores y empresarios se haya llegado a acuerdos para tener una economía sin duda más competitiva y productiva que tenemos en nuestra propia economía. Por tanto, dos mensajes que a mí me gustaría dejar muy claro como resumen, que han venido de alguna forma dándose. Me he apuntado algunos otros elementos que son muy importantes y las intervenciones que hemos tenido han sido muy representativas. Profesionalmente, de expertos, de estudiosos, pero sobre todo también de sectores. Y dentro de esas intervenciones ha habido algo muy importante que nos decía, en este caso, Josep Tres. Y decía, es que este es un tema que si realmente lo tratamos a 360 grados, podemos hablar. ¿Por qué? Porque podemos hablar, podemos interlocutar, somos interlocutores sociales, pero así no. A 360 grados sí. Por tanto, conclusión, podríamos hablar de forma integral, porque ha habido cuestiones que se han hablado también, y lo pongo como modo de resumen. Cuando hemos aumentado el doble en nuestro asentismo en los últimos años, cuando nuestra productividad después de Turquía es la menos productiva de este país, porque hemos crecido al 3,2% del PIB, pero con sudor. Porque lo que hemos hecho es incorporar a nuestro mercado de trabajo más gente. Lo que no hemos mejorado es nuestra productividad. Y porque además se ha incrementado nuestra burocracia, como también se ha puesto de manifiesto. El otro día se hacía un estudio por parte de Pimec al que decía que dedicamos 135 horas para que nos den respuesta a las administraciones. Dedicamos 42 horas a la semana a las pequeñas y medianas empresas rellenando papeles. Y de cada 10 papeles que pedimos a la administración, 7 ya los tiene. Por tanto, de una forma integral, 360 grados, como se comentaba, estamos dispuestos a hablar. Pero si indexamos absentismo, si indexamos, en este caso, burocracia o si indexamos productividad. Porque estamos dispuestos a hablar.
pero con la propuesta así no. Realmente ha habido algunas cuestiones que han sido muy importantes en los que se ha venido comentando y algunas de ellas han sido incluso preocupantes. ¿Por qué? Porque cuando hemos estado hablando hemos tenido algunos ejemplos que pienso que han sido muy gráficos. Uno de ellos ha sido el de la farmacia, en el que nos dice, por ley tengo la obligación de dispensar medicamento. La tengo por ley. Y ha dicho, como tengo por ley, además tengo que tener unas personas con una cualificación determinada, porque me obliga además la ley. Pero resulta de que simplemente bajando de 40 a 37 horas y media, resulta de que lo que hay es una necesidad de entre 500 y 1.000 personas solamente en una provincia, que no existen. No es un tema de costes salariales o de márgenes, es una cuestión estructural que se tiene que tratar en una decisión como esta y tener en cuenta. Pero es que nos han dicho, cuando Nati nos hablaba de la intensidad de la mano de obra, y nos decía, cuando tengo más del 90% en mano de obra, y esto tiene un impacto de prácticamente el 7% en costes salariales, cuando los márgenes del sector, que normalmente es intensivo en mano de obra, que es por volumen, tiene márgenes del 5%, es que cerramos las empresas. Pero es que hemos puesto de manifiesto algo también muy importante, como son sectores primarios que están con una competencia en mercados donde realmente no se juegan con las mismas líneas de juego. Y una cuestión importante como resumen. Nosotros hemos dado el dato. Las personas autónomas trabajan una media de 55 horas a la semana. Le pedimos a la ministra regularlas para que estén a 40 horas. Pero fíjense, cuando nos explicaba Mauro el tema o la tragedia que tienen los comercios, la restauración, aquellas microempresas, microactividades que puedes tener 2 o 3 personas asalariadas siendo tú autónomo. Cuando reduces 5 o 7 horas a la semana, no contratas a una persona por 7 horas y media. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que tener abierto tu establecimiento y pasas de las 55 horas de autónomo a 62 y media. Por tanto, tenemos que hacer un análisis integral de esta situación. Por último, y por ir de alguna forma concluyendo, porque cumpliré el tiempo que tengo asignado para hacer el resumen, ha quedado muy claro que el control horario, siendo importante para poder tener condiciones, en este caso de competitividad homogéneas, lógicamente tiene unas derivadas muy difíciles de poderlo llevar a cabo. Sobre todo cuando miramos para las pequeñas y medianas empresas un concepto de sanción. Yo pongo un radar para controlar el tráfico y para no generar peligro. Pero cuando yo pongo un radar simplemente para cobrar impuestos, lo que estoy haciendo es extraer o extractorar de alguna forma en vez de tractorar en nuestra economía o en nuestro mercado de trabajo. Por tanto, ojo, porque la reducción horaria es un tema importante de impacto, pero no lo es menos el control horario. Y, por supuesto, la digitalización nos ha incorporado toda una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta, pero claramente lo tenemos que utilizar en la dirección correcta. Ha habido comentarios de cómo poderte conectar en el campo, ha habido comentarios de cómo tienes que organizar tu jornada de trabajo. Por lo tanto, tenemos que poner elementos muy importantes dentro de la propuesta en la que tendríamos que tener la flexibilización. Y yo también me he apuntado a alguna de las cuestiones importantes, los indicadores y la transitoriedad que pueda dirigirse en esta situación. Porque miren, desde Compymes hacemos un grito y le pedimos a todos nuestros gobernantes locales, territoriales, estatales y europeos que debemos de, en este caso, legislar pensando primero en los pequeños para hacernos grandes. Esto va de hacernos grandes, pero si la medida se hace para los grandes, que no tienen este problema, porque en muchos casos tienen convenio de empresa, realmente tenemos un problema para poder explicar y dialogar, como decía al principio, en algo que nos compete de una forma tan directa. Por tanto, necesitamos las pymes tener voz propia en ese diálogo social, estar en el puente de mando donde se deciden cuestiones que tienen una trascendencia vital para nuestras empresas, para la economía, para el país, para las trabajadoras y trabajadores y para las empresas, porque es absolutamente necesario. Cuando hemos visto que las reformas que se están introduciendo pueden generar grandes titulares y cierto populismo, podemos hacer algo que a mí me gustaría concluir con lo que es este resumen. De victoria en victoria hasta la derrota final. Y por tanto, lo que tenemos hoy aquí es una manifestación de una realidad que dice algo muy importante. Así no.
Cuando quieran nos sentamos de forma integral, 360 grados, y hablemos, porque estamos dispuestos a mejorar el mercado de trabajo, a mejorar el diálogo social, porque hasta que no tengamos voz, eso no se está produciendo en muchos ámbitos. Y eso explica por qué nuestro país tiene nuestras empresas más pequeñas que las francesas, las alemanas, las inglesas o cualquier otra de la dimensión europea. Porque realmente no tenemos voz propia, no estamos en el puente de mando y porque realmente se legisla sin pensar primero en los pequeños para hacernos grandes. Por tanto, así no.